El enemigo de Dios y por ende de todos aquellos que somos sus hijos, que hemos creído en Jesús, que es la verdad y que es nuestro Salvador, a pesar de haber sido derrotado en la cruz del Calvario, es un enemigo perseverante. No se rinde. La victoria final contra él la leemos en la palabra de Dios cuando al final de la gran tribulación él sea arrojado con sus ángeles al horno de fuego ardiente. Pero a pesar de que es un enemigo que ya Dios derrotó, él insiste y él tiene armas mortales, letales, que usa con todos aquellos que no usan las armas de Dios, que son las armas verdaderamente poderosas. Porque si Él tiene armas que confunden, que engañan, que destruyen, las armas de Dios son más poderosas. Y es por eso que el Señor quiere que nosotros entendamos que estamos en un tiempo, en una era, en una generación en la cual si no prestamos atención y si no practicamos las disciplinas espirituales, escudriñar la palabra, escuchar a Dios en oración, no solamente pedirle, sino también escucharlo, atender el consejo divino a través de la palabra, tener discernimiento para discernir los espíritus que están hablando, pues ahí sí el arma del maligno podrá tener poder contra alguien. Sus armas no tienen poder. El poder que cobran las armas del enemigo es cuando usted le permite a él que él introduzca sus mentiras en su vida. Y el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, ese capítulo que nos habla de las señales de los últimos tiempos, en el verso 24, decía Jesús, hablaba de los falsos profetas que harán grandes señales y prodigios. O sea, el Señor nos advirtió que la falsa profecía, los falsos maestros iban a aumentar en los últimos días, porque son días muy difíciles y muchos prefieren tergiversar la verdad, dejándose usar por el maligno, que decir la verdad, ya que los que seguimos la verdad y creemos la verdad, estamos siendo perseguidos de una forma o de otra. Pero en el verso 24, al final de que Él nos está advirtiendo de los falsos profetas, de los falsos maestros, dice que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. ¿Cómo le será al enemigo a través de estas personas posible engañarnos a los escogidos? Bueno, cuando nosotros creemos las mentiras del enemigo, como hicieron nuestros primeros padres, porque esta arma que es el engaño, el error, la mentira, la está usando el maligno desde el principio. Y en el libro de Segunda de Corintios, en su capítulo 11 y su versículo 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Sagacidad, astucia, engaño, armas mortales en las manos del enemigo de Dios y de sus hijos. A fin de cuentas, Él solo tiene dos maneras de llevarnos a la destrucción: o por la fuerza o por el engaño. La fuerza no le da mucho resultado, porque a lo largo de la historia, cada vez que ha usado la fuerza, el pueblo de Dios ha sido más fiel, o sea, aquellos que conocemos a Dios. Cuando Él viene a atacarnos, resistimos. Así que la fuerza no le da mucho resultado. Entonces, en el dolor,
en la persecución, los hijos de Dios se vuelven a Dios, buscan protección y Dios da la fuerza. Pero ya el engaño es un arma que le ha dado y le sigue dando buenos resultados. Un arma que no podemos ignorar. No. Te hace creer que el camino que sigues te lleva a la vida y sin embargo te conduce a la muerte. El enemigo no quiere que tú conozcas la voluntad de Dios para tu vida. Y por eso Él ataca tu mente. Por eso la Biblia habla de renovar el espíritu de nuestra mente. Esa mente donde Dios habla y donde Dios quiere poner sus pensamientos a través del estudio de la palabra, a través de la oración. Él quiere atacar la mente porque Él sabe que si ataca tu mente y te siembra una duda, te siembra una mentira, inmediatamente habrá ganado la batalla en ti. El enemigo les ha hecho y todavía le está haciendo creer a muchos que el camino que están siguiendo les va a llevar a la vida, a la dicha, al placer o a la felicidad. Sin embargo, ese camino les conduce a la muerte. Disfraza la verdad, la camuflajea y convence al que permite que penetre del error. Te convence para que cometas, para que vivas en el error. También en el libro de Daniel, en su capítulo 8, su verso 25, cuando Dios le está hablando al profeta Daniel acerca de estos días que son los últimos, decía: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. También vemos nosotros en el libro de Segunda de Tesalonicenses, en su capítulo 2, los versos 8 al 12, dice: y entonces se manifestará aquel inicuo. Está hablando del anticristo, que se va a manifestar inmediatamente. La iglesia sea sacada de este mundo, porque el verso anterior dice que ya el misterio de la iniquidad está en acción, pero que hay alguien que lo detiene. Cuando eso que lo detiene, que es la iglesia, el Espíritu Santo, entonces dice: se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará. Por eso dice que no será destruido con mano humana. El mismo Dios lo matará con el espíritu de su boca, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La misma arma, la misma espada con que Jesús destruyó al enemigo en aquella vez cuando él salía de aquellos 40 días de ayuno y el enemigo se le aparece y comienza a tentarlo. Él no voció, no gritó, él le dijo la palabra, porque la palabra corta al adversario, corta al enemigo. Y es la palabra, claro, la palabra vivida, la palabra con testimonio. No es solamente decir así te dice el Señor y que tú no estés viviendo esa palabra, porque el maligno sabe cuando una persona habla la palabra o le dice la palabra, pero no tiene autoridad en esa palabra. ¿Cómo podemos nosotros tener autoridad en la palabra? Viviéndola y permitiendo que esa palabra cobre vida en nosotros. Y dice que lo destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como los falsos profetas, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, mire esto, Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Y usted dirá: ¿y por qué Dios hace eso? Mire, cuando usted le presta atención al engaño, a la mentira que el enemigo le pone en su mente y le presenta delante de sus ojos, porque hay muchas cosas bonitas, agradables, que crean satisfacción y que parecen grandes logros frente a nuestros ojos, pero no son más que engaño del enemigo.
te lo pinta bonito y luego entonces vienen las consecuencias. Sobre todo en estos últimos días tenemos que tener mucho cuidado porque el mundo ofrece muchas cosas, pero no todas las cosas que el mundo ofrece están dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Los ojos son atraídos por las cosas bonitas o por las cosas que todo el mundo hace. Sin embargo, tú no estás llamado a hacer lo que todo el mundo hace, tú estás llamado a ser diferente. Conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas en ellos, dice la palabra de Dios. Entonces dice que aquí Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. No es que Dios es malo, no. Ni tampoco Dios quiere que nadie se pierda. Pero dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted no cree lo que Dios dice en su palabra, entonces usted le estará abriendo una puerta de par en par al espíritu de error, al espíritu de engaño. Y entonces usted, ¿verdad?, en su voluntad permisiva, va a recibir esto, que Dios lo entregue. Dios no quiere que usted sea engañado, no. Pero si usted le abre la puerta al engaño del maligno, si usted permite que la arma del enemigo pues le ataque, entonces lamentablemente su mente será engañada. Pero como leíamos hace un ratito, que al principio, desde el principio, está tergiversando la palabra de Dios, la verdad de Dios, para engañar a muchos. Lo primero que hizo en el jardín del Edén fue que cuestionó la palabra de Dios. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Él le dijo a Eva, así que Dios os ha dicho. Cuestionó la palabra. Lo segundo que hizo fue que la negó. Le dijo, ustedes no van a morir. Y lo tercero que hizo fue que proporcionó una mentira sustituta. Le dijo, no, ustedes no van a morir. ¿Con que Dios dijo eso? No, al contrario, ustedes van a ser como Dios. Y al ser humano le encanta ser alabado, le encanta ser exaltado. Y sobre todo en estos últimos días, las redes sociales, tenemos que tener cuidado con eso. Están engañando a muchos, porque el hombre va detrás de que otros lo levanten, lo exalten y le digan lo mucho que le gustan escucharlo o seguirlo. Mire, nosotros no hemos sido puestos como predicadores del evangelio para que nos sigan a nosotros, ni como pastores tampoco. Yo entiendo que las ovejas no nos pertenecen a los pastores, le pertenecen a Dios. Usted es un administrador de la obra de Dios y usted es un administrador de esa palabra que le ha sido encomendada. Así que cada me gusta y cada testimonio que usted pueda recibir porque ha orado o porque ha predicado la palabra es para gloria de Dios, porque por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Pero el maligno le encanta jugar con nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace? Nos engaña. ¡Wow! Mira, cuánta gente te sigue. No. Si te siguen a ti, todavía tú tienes que convertirte. Porque no es a ti que te tienen que seguir. Es a Cristo. Es la verdad de Cristo. Y si tú estás usando el error, el engaño, la mentira para que te sigan, mucho peor. Porque aquí dice que Dios te va a entregar al error, ya que tú no quisiste seguir la verdad. Y este texto de Daniel capítulo 8, verso 25, es una profecía que habla de las actividades del enemigo de Dios disfrazado. Dice que con sagacidad, con astucia, hará prosperar el engaño en su mano. Aquí se habla de prosperidad, fíjese bien, de una aparente victoria. Llegará el momento en la historia en que el bien dará la impresión de haber sucumbido ante el mal. Las personas serán confundidas y a lo bueno le llamarían malo y a lo malo le llamarían bueno. ¿Le parece esto conocido? ¿Lo está usted viviendo en este momento? Pues sí, este es el momento en que esto está pasando en nuestra humanidad. Dice que al ver que multitudes lo siguen, la profecía añade que su corazón se engrandecerá, lo que le dije hace un rato. Llegará al punto de pensar que es Dios
y le reclamará la adoración a todos. Como esto no sucederá, porque siempre existiremos personas fieles a la palabra de Dios, pero dice que sin aviso destruirá a muchos. Completa el profeta Daniel. Tú puedes creer que en el fin de los tiempos habrá gentes que serán perseguidas por no integrarse a la mayoría, como dije hace un rato. Estamos aquí para ser diferentes y para hacer las cosas para la gloria de Dios, porque el único grande es Dios. Porque lo que yo tengo y lo que usted tiene lo hemos recibido de Dios. Y por eso es que hay que darle alabanza y gloria a Dios. Pero la única manera de ser inmunes, tenemos que entender esto, contra el engaño, es conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. Muchos la tienen en un estante, otros la tienen abierta por ahí en una mesa. Otros la escuchan sin discernir que quien está hablando te está llevando al error. Otros la leen porque hay que leerla religiosamente, mecánicamente. Pero otros la leen a la luz del Espíritu Santo. Reciben la iluminación del Espíritu, la revelación del Espíritu. La comparten, pero no solo la comparten, sino que también la practican. Porque dice el Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. La mente del creyente es como una computadora espiritual. Debería estar saturada de la palabra de Dios. ¿Se ha dado usted cuenta que cuando usted abre sus redes sociales y usted constantemente, no debemos compartir ni ventilar nuestras vidas a través de las redes sociales, pero que cuando ponemos algo o publicamos algo, es algo cristiano, pues eso mismo se va a reflejar? Ellos le van a buscar a usted los temas cristianos, pero cuando usted esté enfocado en otra cosa, eso es lo que a usted le va a salir. Entonces, cuando la mente está llena de la palabra, usted, el Espíritu Santo dice, le va a recordar la palabra en el momento que usted la necesite para destruir las armas del maligno y para llevar la verdad a los que están en el error. Amados y amadas, este es el tiempo donde el espíritu de error está haciendo su trabajo más feroz. Esta arma, que es el engaño, se usó en el principio y se va a usar con mayor violencia al final. Por eso debemos ser conocedores de la palabra de Dios. Debemos tener una relación íntima con la palabra, no conformarnos con lo que oímos hablar de la palabra, no conformarnos con predicar de la palabra, sino vivirla y diariamente tener un tiempo de calidad, escudriñándola, estudiándola, pidiéndole al Espíritu de Dios que nos hable a través de ella, porque es la única verdad, y porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Debemos todos los días incluir en nuestras oraciones y en nuestros pedidos delante de Dios lo que Epafras, que era un siervo de Cristo, oraba. En Colosenses capítulo 4, verso 12, decía este hermano, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. El maligno no quiere que tú tengas paz. El maligno no quiere que conozca la verdad. No quieres que conozca la palabra. El maligno no quiere que tengas el gozo de Dios. El maligno no quiere que tú entiendas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero tú tienes el antídoto contra todo eso que Él no quiere para ti. Y es llenar tu mente de la poderosa palabra de Dios. Por eso
el Señor nos llama y nos dice, tomen la espada del Espíritu para destruir al maligno. Toma tu espada y no la sueltes, porque este es un tiempo malo y peligroso. Y aún los que nos consideramos escogidos podemos ser engañados si nos descuidamos. Aprovecha tu tiempo en la palabra, en el conocimiento de Dios, en la verdad de Dios, porque los días son muy, muy malos.